Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios de la gloria, amado. Los ataques, las persecuciones, las calumnias contra la iglesia cristiana católica. Estamos en un tiempo en que muchos medios de comunicaciones, para vender su noticia, calumnia, envían falsas noticias respecto al Papa, a la iglesia, a los consagrados. Hay tantos grupos, organizaciones, comunidades que atacan directamente a la iglesia del Señor. ¿Y por qué sucede, amado? ¿Por qué solamente la iglesia católica es atacada? ¿Por qué nadie ataca a los musulmanes, a los budistas? ¿Por qué nadie ataca a los protestantes? ¿Por qué nadie ataca a los otros grupos religiosos que no son cristianos? ¿Por qué solamente la iglesia cristiana católica es atacada, calumniada, blasfemada? ¿Por qué solamente este grupo, por qué solamente los consagrados cristianos católicos son calumniados, atacados? ¿Y por qué no se lo ataca a los pastores protestantes? Bendito Dios de la gloria. La palabra de Dios responde y dice en San Juan capítulo 15, versículo 18, la iglesia que Jesús había fundado, la iglesia que el Señor Jesús había preparado llamando en Marcos 3:13 a unos cuantos hombres para llamarlos apóstoles y para luego enviarlos. En San Marcos capítulo 16, Mateo 28:19, enviado para enseñar, para bautizar, para hacer discípulos. Esta iglesia que recibió la autoridad en Mateo 18:18, y esta iglesia que recibió la plena autoridad, su cabeza visible, Simón Pedro, en Mateo 18:19, bendito sea Dios, tiene que ser caracterizada por esta palabra que Jesús dice en San Juan 15:18. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si el mundo los odia, si los grupos, organizaciones los odia, sepan primero, a mí me odiaron. El primero que fue odiado fue Jesús. El primero a ser rechazado fue el Señor Jesús. El primero que fue calumniado, el Señor Jesús. El primero que fue perseguido, no aceptado, rechazado, fue el Señor Jesús. San Juan 15:20, si a mí me persiguieron, a ustedes también lo perseguirán. Esta es la característica de la iglesia del Señor. Lo perseguirán. La iglesia de Jesús tiene que ser perseguida. Si no es perseguida, no es iglesia del Señor. Si la iglesia no recibe ataque, no recibe calumnia, no es odiada, entonces no es iglesia del Señor Jesús. Es cualquier grupo, cualquier fundamentación o fundación, pero no es del Señor Jesús. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: aquel mismo día, el día en que Esteban, el diácono, fue martirizado, comenzó una gran persecución contra la iglesia. Bendito sea Dios. Y esta iglesia que fue perseguida por toda parte, en Roma se construyó un coliseo, un estadio, donde muchos obispos cristianos católicos fueron martirizados, donde muchos martirios de cristianos, sacerdotes, laicos, que hoy son santos en el altar de la iglesia del Señor. Amado, la persecución es característica de la iglesia del Señor. En San Marcos capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios, que refuta totalmente todas acusaciones que están diciendo que la iglesia católica es la gran ramera, la pagana, la idólatra, que el Vaticano es cueva del demonio, cueva de Satanás. Pero la palabra de Dios está diciendo, amado, también los maestros de la ley que había llegado de Jerusalén decían, Belzebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús lo llamó y les puso un ejemplo diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Bendito Dios de la gloria. Bendito sea por la palabra de Dios. Esta palabra que no se puede refutar. La palabra de Dios no se puede contradecir con otra palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice.
Lo que hiciste, como dice San Pablo en Gálatas 1:7, hay personas que están tergiversando, dando otro sentido al Evangelio de Jesucristo, como lo hizo Satanás en San Mateo capítulo 4, San Lucas capítulo 4, utilizando Satanás el Salmo 91, tergiversó, le dio otro significado, otro sentido. ¿Y por qué? Por la libre interpretación. Pues la palabra dice en 2 de Pedro 1:20, que la palabra de Dios nadie puede interpretar a su parecer. Nadie puede entender las Sagradas Escrituras como le parece. Para eso el Señor ha dejado una iglesia, Mateo 28:19, para enseñar. Solamente aquel rebelde llamado Martín Lutero había dado rienda suelta a la libre interpretación. ¿Y cuál fue el producto de la libre interpretación? Hoy lo que tenemos, miles de sectas divididos. Eso es el producto de la libre interpretación de la palabra de Dios. Amado, y dice el Señor que el diablo no puede levantarse contra sí mismo, no puede levantarse contra su reino. Si la Iglesia Cristiana Católica es reino de Satanás, como lo dicen muchos, si el Vaticano es cueva de Satanás, si la iglesia es la gran ramera, la gran prostituta, la idólatra que adora a Satanás, ¿por qué entonces vienen esto que quiero compartir con ustedes? Las acusaciones, las persecuciones, las calumnias. Amado, si el Señor dice que Satanás no puede levantarse contra su reino, ¿por qué entonces los abortistas, los homosexuales, los feministas, la comunidad LGTB ataca a la Iglesia Cristiana Católica? ¿Por qué se manifiestan enfrente de las catedrales? Por ejemplo, enfrente de la Catedral de San Juan en Argentina, enfrente de la Catedral en Lima y en toda parte. ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué reclaman solamente al Papa? ¿Por qué no se va y se manifiesta enfrente de alguna secta protestante para reclamar a los pastores protestantes si realmente estos son iglesias de Jesucristo? ¿Por qué no piden la legalización, el permiso para que los homosexuales se casen a los protestantes si es que ellos son iglesias de Jesucristo? ¿Por qué se va solamente a reclamar enfrente de las catedrales, enfrente de la Iglesia Católica y no enfrente de los templos protestantes? Amado, la comunidad se manifiesta contra la iglesia, se organiza contra la iglesia. Estos grupos LGTB, las sectas, el Estado Islámico. Recién recorrió un video donde en Filipinas el Estado Islámico entra en una catedral para romper todas las imágenes sagradas, para romper la imagen de la Santísima Virgen María, para romper la imagen del santo patrono del lugar. La misma cosa hacen la organización, la comunidad LGTB. Se burlan del crucifijo de Jesús, se masturban con el crucifijo, meten en su ano, rompen la imagen de la Santísima Virgen María. Lo mismo hace el pastor Hugo Albornoz, lo mismo hace muchos otros pastores. ¡Qué coincidencia! El Estado Islámico, los terroristas son organizaciones del diablo. La comunidad LGTB es una comunidad satánica, una comunidad diabólica, porque Dios no puede permitir, Dios no puede hacer manifestar a su Hijo para legalizar lo que Él prohíbe en sus Escrituras. ¡Qué coincidencia! Nunca para ver a un protestante, nunca para ver a estas comunidades o a los terroristas rompiendo una imagen de Satanás, del diablo, de Lucifer, que Dios lo reprenda. ¿Y por qué coinciden para romper la imagen sagrada de la Iglesia Católica? ¿Por qué no rompen la imagen de Budas? ¿Por qué no rompen las imágenes, los ídolos de los hindúes que tienen tantos dioses falsos? ¿Y por qué solamente la imagen sagrada de la Iglesia Cristiana Católica? Amado, porque es muy claro, la Iglesia de Jesús, las cosas sagradas tienen que ser atacadas. Los satanistas, nunca para entrar en el templo donde se congrega el pastor Gary Lee, donde se congrega el pastor Hugo Albornoz y otros tantos pastores, no todos, porque hay muchos buenos pastores que no atacan a la Iglesia de Jesús.